zapatear. Corriendo, corriendo, vamos a bailar. Corriendo, corriendo, quiero zapatear. Corriendo, corriendo, vamos a bailar. Corriendo, corriendo, quiero zapatear. Corriendo, corriendo, vamos a bailar. Corriendo, corriendo, quiero zapatear. Corriendo, corriendo, vamos a bailar. Corriendo, corriendo, quiero zapatear. Buenos días amigos, ¿cómo están? Un gustazo saludarles. Ya estoy acá en Xilitla, completamente en vivo, como que la lluvia empieza a amenazar, está nubladón, ya se han dado cuenta, y estamos disfrutando una edición más de Domingo de Huapango. Quise comenzar desde las alturas, allá por el kiosco, quise comenzar esta transmisión para que vean todo el panorama. Ojalá les haya gustado esta pequeña introducción. Bienvenidos sean todos, muchas gracias por estar aquí. Mi Xilitla se engalana con las notas del violín, con las notas del violín. Mi Xilitla se engalana, mi Xilitla se engalana con las notas del violín, con las notas del violín. Mi Xilitla se engalana, la quinta con la carana, alegre cualquier festín de las fiestas diocesanas del patrón San Agustín. Corriendo, corriendo, vamos a bailar. Corriendo, corriendo, quiero zapatear. Corriendo, corriendo, vamos a bailar. Corriendo, corriendo, quiero zapatear. Fuerte el aplauso para todos los bailadores, bailadoras, para nuestros amigos del Trío Miramar. Y pues bueno, a partir de este momento vamos dando por aquí. Comienzo con la transmisión totalmente en vivo. Saludos a todos los que por ahí se van a ir agregando por aquí esta transmisión. Bienvenidos a un Domingo de Huapango más. Puede dejar sus saludos, comentarios por aquí, nos podemos hacer llegar más adelantito.
Vamos a continuar con más de los primeros guapangos que por aquí van quedando en el estilo arribeño de los amigos del trío Miramar. Mientras que el día de hoy nos seguimos preparando. ¿Cómo se encuentra por ahí la familia guapanguera que ayer anduvo de fiesta? Ayer tenía varias Hola, María Elena, María Elena. Cansados porque si no, no vamos a aguantar 3 días bailando. Se me hace que quedaron. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias. De hoy con mucha energía, sí, saludos para don Alejandro. Seguimos avanzando, seguimos dando recibimiento a las bienvenidas de parte de nuestro presidente, el ingeniero Oscar Márquez, a todas las personas que nos visitan. Sean bienvenidos todos, nos saludan desde Querétaro, Gloria López. Ojalá que se lleve un bonito recuerdo. Los que ya han venido varias veces, pues ojalá que otra vez se diviertan. Los que vienen solos busquen bailadores. Los desde que vienen Texas nos saluda Juana. Para que el día de hoy puedan zapatear. Juana María Hernández. Inigualable de los amigos de Trío Miramar. Soy de la Huasteca y soy de Tampamolón, Corona, dice Juana María. Saludos. Por aquí tenemos como todos los domingos a personas que están cumpliendo años. Yuli Sáenz, amiga, bienvenida, amiga. Saludos a todos de Coscatlán, allá en Ispatlas, a Monterrey, a mi hermana Tere, toda la familia por allá. Daniela Melo Hernández, que está cumpliendo 13 años. ¿Dónde está la festejada? Dejen por aquí sus saludos, comentarios y ojalá nos puedan regalar un like, ojalá nos puedan apoyar con un like. Bueno, ahorita vamos a dedicar sus mañanitas. De esta manera poder llegar más a más gente. En estos próximos días, muchas felicidades. Me fue la onda, no sé qué edición sea. Dedicamos las mañanitas huastecas para felicitarlos y para seguir bailando. Gaude, nos saluda desde Canadá, Gaude, muchas gracias. Gloria López también nos está saludando, buenas tardes, Gloria. Que sepa. Irma, saludos a Guadalajara, señora Irma, muchas gracias por conectarse, por estar aquí, por acompañarnos. Vamos a estar un buen rato, ojalá nos puedan acompañar. En serio, deje limpio la cámara, a lo mejor está por ahí sucia el video y se acaba de ir la luz, ojalá no perjudique eso a la transmisión porque ya nos ha pasado que se va la luz y ya no tenemos señal de telefonía. A ver, si me permiten, voy a pasar por ahí un pañito en el lente. No se me vayan a molestar. A ver, ustedes me dicen si ya no se ve tan borroso, Lorenzo Herrera, saludos desde la Ciudad de México. A ver, me voy a pasar del otro lado porque quizás sea la luz. Órale, pues. Por nada, Octavio, por nada, gracias a ustedes por siempre estar aquí. Esto apenas comienza, es el segundo guapango y creo que no sé si haya fallas aquí en el audio. Se fue la luz, quién sabe.
A ver, mientras tanto quisiera leerles, quisiera saludarles desde dónde nos están viendo, desde qué parte de la República Mexicana o el extranjero nos están viendo. Por ahí va Monse que andaba de gira este fin de semana con Don Celso. A ellos apenas van llegando, me acaban de avisar, y andaban en Veracruz, andaban en un evento también de Huapango. El viernes fueron a triunfar a Aguasarca, allá hay una delegación de Jalpan de Serra, Querétaro. Se trajeron el tercer lugar, y por ahí también andaba el amigo Jerónimo y su esposa Rosa. Quién sabe cómo les fue a ellos, no me enteré. Seguramente sacaron algún lugar. Y pues bueno, creo que van llegando de Veracruz. Dice que no han dormido nada, vienen cansaditos, pero fieles a la fiesta, fieles al Huapango, que estamos exactamente a 12 días de la gran mega fiesta de Huapango aquí en Xilitla, listos para el reto, que son 48 horas ininterrumpidas de Huapango aquí en el pueblo mágico de Xilitla, festejando los 15 años de Domingos de Huapango, el 15 aniversario. Así que bienvenidos todos los que vayan a estar acá dentro de unos 12 días, que hay el 9, 10 y 11 de junio. Es la fecha programada para este gran evento. ¿Se imaginan cuántos tríos van a haber? ¿Qué calidad de tríos habrá? ¿Se imaginan cuánta música, cuánto bailable va a estar? Y seguramente se va a estrenar el tarima. Y ahorita no está la carpita, pero como que está amenazando la lluvia. Quién sabe si sea por eso que se fue la luz. Miren, estamos en una gran pausa aquí. Tomás Flores, Tiberio, a ver. Sí, Tomás Flores, Tiberio dice: un saludito a mi rancho el Chalahuite, de parte de Tomás Flores, de acá de San Antonio, Texas. Los estoy viendo. Muchas gracias, Tomás Flores. Ojalá puedan compartir el video ahí en sus redes sociales, ya sea WhatsApp o Facebook, para que más gente se una a esta transmisión. Sí, okay. Estamos arrancando, vamos 37 conectados, 14 likes. Vamos al malitos, déjame un like por ahí. Rosy Hernández, saludos desde la capital Potosina, gracias por la transmisión. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Alex Bernón, feliz cumpleaños a Rosa Bernón en Gordon, Texas. María Elena, pues estamos preparando, estamos consiguiendo baterías, extensiones, todo lo que sea para que no se agote la pila del celular. Qué padre sería estar transmitiendo, ¿se imaginan? Ininterrumpidamente este evento, pero pues sí, yo digo que sí, vamos a andar por aquí dando lata, transmitiendo. Ojalá nos puedan acompañar y nos podamos pasar excelente, a ver si rompemos el récord Guinness, que es lo que se pretende, lo más seguro. Durante esa transmisión me imagino que van a dar más detalles del evento, porque ya se acerca, ya faltan 12 días para el evento. Y pues vamos a alistarnos. Bien, parece que estamos de regreso. Vamos a tener muchos turistas, muchos visitantes, así que ya se está revisando. Recuerden que este es un evento totalmente en vivo y pues este tipo de situaciones siempre de repente suceden, pero ya estamos listos. Pena que no se pueda solucionar y vamos a retomar el ambiente, vamos a retomar el ánimo, el baile, que no decaiga ese ánimo, esa alegría. Vamos a continuar con más de las primeras interpretaciones que nos están entregando por aquí Trío Miramar, con sus sones arribeños. Seguimos saludando a todas las personas que por ahí nos están viendo en casita por medio de la transmisión. Muy buenas tardes a ellos, ojalá que estén disfrutando también de ver este bonito programa. Dejen sus comentarios por ahí a ver si más a ratito podemos hacer llegar sus saludos. Mientras queremos felicitar por acá de este lado a unas personas que se encuentran presentes por aquí. Muchas personas que están celebrando su cumpleaños, pero también tienen otros motivos que celebrar. Vamos viendo si ya estamos listos por aquí con los amigos de Trío Miramar. Ya están por ahí listos. Por ahí estaban pidiendo la Azucena, Rosita Ribeña también. Y queremos felicitar de una vez, queremos hacer extensa la felicitación por aquí para Miguel Ángel y Guadalupe, que se encuentran presentes por aquí el día de hoy, que están festejando nada más y nada menos que 28 años de feliz matrimonio. Muchas felicidades, por allá están de aquel lado, muchas felicidades por sus 28 años. ¡Qué aguante tienen! No cualquiera, ¿verdad?
Es cierto, muchas felicidades de todo corazón, muchos años más juntos de feliz matrimonio y pues bienvenidos. ¿Con cuál nos vamos, amigos de Trío Miramar, para seguir bailando? Pues vámonos para ahí con los... Sí, como que de este lado se ve un Para poco complacer de este lado, se llama opaco Azucena. por la luz, la claridad del sol. Por eso se ve así como que opaquito el video. Ahorita me muevo. Cuando escucha la Azucena. Sube al cielo a trasponer y sube al cielo a trasponer. Juramito mi Azucena, desde ahí alcancé a saber que el que amando se condena, por eso voy a querer con amor a una morena. Cuando canto de Azucena, cuando canto de Azucena, soy muy alegre de trío, no siento dolor ni pena. En vez de llorar de río, pero bien con la morena, hasta me da el calofrío. Ándale, pues ahí quedó bien bailado y zapateado el guapango, la Azucena que por acá pidieron de este lado. Ya vamos agarrando algo de ambiente, ya vamos agarrando por ahí algo de ritmo para seguir disfrutando el día de hoy, de este domingo, de guapango número 699, 28 de mayo del 2023, y solamente a unos cuantos días ya de llegar a 700 domingos, a unos cuantos días también de celebrar 15 años de baile de domingo de guapango aquí en la plaza principal. De antemano y anticipar una felicitación a todas las personas que han formado a lo largo de 15 años parte de esta gran historia. Muchos Edición 699, amigos, para que la anoten ahí. La maestra Juanita y don Ángel, que ellos van a cumplir 15 años de no perderse ni un domingo aquí en la plaza. Así que pues bueno, ya estamos preparándonos, como vieron en la publicación de la página oficial del municipio, ya estamos listos, ya está todo listo, ya nada más falta que llegue el día. Así que a las 5 de la tarde, si quieren conocer los pormenores, se estará llevando a cabo una rueda de prensa, estará transmitiéndose por medio de la página oficial del municipio, así como de algunos medios locales y unos medios invitados. Nos van a visitar la página Los Grillos SG de la Sierra Gorda de Querétaro para transmitir también por ahí la rueda de prensa, donde estará dando a conocer, se estará dando a conocer toda la cartelera, todos los tríos que van a participar, cómo va a estar la dinámica, y pues todos cordialmente invitados a formar parte de este reto.
este reto que consiste en bailar 48 horas. Obviamente no nos vamos a aventar una persona 48 horas, pero sí estaremos integrándonos para ratitos, haciendo nuestro máximo esfuerzo y que quede una marca, que quede un récord, y a ver si otro municipio, a ver si otro lugar se atreve a superarlo. Estaría muy bien que también hicieran un reto de esta manera, pero bueno, pues mientras vamos preparándonos, mientras seguimos preparándonos para poder estar listos el día 9 de junio, viernes 9 de junio a las 5 de la tarde en este espacio. Queremos enviar un saludo para Metztitlán Hidalgo, a ver si lo pronuncié bien. Barrio San Marcos para Roberto Espitia y la licenciada Gaby. Ahí está el saludo que nos estaban pidiendo de este lado, claro que sí. Pues vamos a continuar. Saludos también a Rosy Garay por su cumpleaños, que nos visita desde la Ciudad de México. Muchas felicidades para Rosy Garay, bienvenida, claro que sí. Un abrazo muy fuerte y el aplauso de la gente para los que están cumpliendo años. Muchas felicidades. Ahí está, pues vamos a continuar con la música, con el ambiente, con el baile. ¿Cuál viene a continuación? Rosita Ribeña, que también pidieron de este lado. Vámonos, Rezo. Cuando una rosa te pones, haces mi amor brillar. Quisiera con mis canciones el poder de acariciar, esos rizos juguetones. Hacia tu labio bolón, la pobrecita creía que era rosa y se engañó, por eso te perseguía.
fuerte ese aplauso para todos los bailadores y bailadoras y para el trío Miramar, por supuesto, el día de hoy entregando sus mejores interpretaciones, toda la propuesta que nos trae el repertorio de los sones arribeños de la Sierra Alta de Xilitla, allí en Miramar Nuevo. Una vez más por aquí, haciendo vibrar la tarima de los domingos de Huapango. Damos la bienvenida a todos los medios que se encuentran por aquí ya reunidos de este lado, el canal Yo Soy Coscatlán, que también es parte por aquí de los domingos de Huapango, nos hace el favor de hacer llegar excelente material a toda la gente que por medio de las redes por ahí también le gusta ver bailar a la gente. Por allá Canal 16, allá con el amigo Beto Cines, también la página oficial del municipio, por supuesto. Acuérdense de invitar a sus amigos para compartir con sus familiares y amigos para que sigan la transmisión. La página es Xilitla Merece lo Mejor, Administración 2021-2024. Y recuerda que a las 5 de la tarde se estará llevando a cabo la rueda de prensa, donde se estarán dando a conocer todos los pormenores del festejo del festival de los 15 años de los domingos de Huapango aquí en Xilitla. Hola, buena tarde. Vamos a hacer una invitación también. Por aquí tenemos al grupo de teatro Yo Soy Lo Que Soy, de aquí de Xilitla, de la Casa de la Cultura. Ellos están buscando recaudar fondos vemos a Don Celso, por medio de una botella de Azteca de Oro. Por ahí más de ratito van a traer las cartas para ver quién quiere apoyar al grupo de teatro Soy Lo Que Soy y con suerte ganarse una botella de brandy. Así que por ahí más adelante, quien guste comprar una carta para el grupo Soy Lo Que Soy, también van a tener una vendimia por la tarde donde habrá brincolín infantil, chicharrones preparados, lotería y muchas actividades más para recaudar fondos. Váyanse reportando, amigos, aquí en los comentarios. Me gustaría un saludo rápido para que siga la música. Un saludo por favor para Simón Rodea. ¿Dónde se encuentra Simón Rodea? Por aquí, que nos visita de Ciudad Valles, que son fans del Facebook, y su hija Ima Lilia, que nos está pidiendo el Huapango El Paseador. Bienvenida a la gente que nos visita de la República Hermana de Ciudad Valles, y vamos a ver si se puede complacer con El Paseador para toda esa gente que nos sigue por medio de las transmisiones, por medio de las redes, hasta en casa. Un saludo grande, un abrazo enorme, que siga la fiesta, que siga el ambiente, y parece que por aquí se llama El Paseador de una vez. Hola hermanita, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión, apenas vamos arrancando, ya llevamos una media hora de transmisión. Bienvenidos todos. Saludos hasta Nuevo León. Claro que sí, Berito, con mucho cariño, gracias por decirme. Saludos a tus papis, Mari y Miguel, que siguen la transmisión completamente en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere, muchas gracias a ti. Saludotes. Mientras tanto, aquí enfrente vemos al artesano y a un costado a Don Celso, que le decía que acaba de llegar de viaje, andaba de tour. Y no se cansa, él está listo para bailar las 48 horas seguidas aquí en Xilitla. Si me gusta la paseada, ¿para qué lo he de negar? ¿Para qué lo he de negar? Si me gusta la paseada, allá por
por la madrugada, son mis horas de llegar para ver mi prenda amada, que no la puedo olvidar. Que se llama el paseador. Buenas tardes, familia guapanguera. Por aquí mandan una solicitud para todos nosotros para apoyar a la señora Reinalda Cristóbal, quien mañana será operada y no cuenta con recursos. Aquí manda la hoja, la solicitud. Por ahí vamos a pasar para ver si tienen la amabilidad de aportar algo para poderla ayudar. Recuerden que ahorita ella, ojalá y nunca sigamos a alguien de nosotros. Pero también recuerda, hermano, que Dios a eso nos mandó, a que todos nos echemos la mano. Por ahí va a pasar Ramón con su sombrerito para que podamos aportar algo para la señora Reinalda, que es de Petatillo. Muchas gracias de parte de ella y pues que Dios nos ayude también. Muchas gracias, maestra Juanita, por esta invitación a la gente a colaborar por aquí con la señora Reinalda, vecina de la comunidad de Petatillo. Por aquí lo que sea su voluntad, infinitamente agradecidos para poder apoyar a esta persona que se encuentra. Sí, gracias señora Vicky, también la señora Vicky nos va a apoyar. Por aquí de este lado lleva el sombrerito, quien guste apoyar por lo que sea su voluntad, infinitamente agradecidos. Ok, pues vamos a continuar mientras hace por ahí una pequeña colecta para apoyar a esta persona. Vamos a continuar con más música, más guapangos, más ambiente, más baile. Le seguimos haciendo la invitación nuevamente por ahí para que por medio de la página oficial del municipio y de otros medios que estarán en la rueda de prensa, pues pueda darse cuenta y conocer los pormenores del gran festival que ya se tiene preparado para celebrar los 15 años del Domingo de Guapango. Tenemos un saludo por aquí que nos están dejando en la transmisión. Saludos a todos mis amigos de Gilitla y la Loma Tlaletla de parte de Benito Morán desde Miami, Florida. Por allá los paisanos que se encuentran siguiendo el sueño americano, por aquí siguiendo la transmisión. Saludos hasta allá. Saludos para Alexander Mar Vargas, el compa Toño Mar, que no estaban muertos, andaban de parrandas y andan medios mal cocidos, dice por aquí el buen amigo que está viendo también la transmisión. Vamos con otro saludo por acá de este lado. Lorenzo Herrera, saludotes, Lorenzo. Saludos desde claro que sí, por aquí anda el amigo Adauto. Y arriba Gilitla, dice por ahí Gelote Hernández. Ahorita lo voy a grabar. Arriba Gilitla, sí señor. En este guapango. Saludos desde acá Hermosillo. Saludos a todos los huastecos gilitlenses, en especial mis hijas de allá de Plan de Juárez, Isabel y Leslie Rubio. Saludos para Alejandro Tafoya y para toda su familia. Ándale, por ahí está el saludo de parte de Gabriel Rubio Hernández. Vamos viendo con cuál guapango continuamos, amigos de Trío Miramar. ¿Cuál viene por ahí preparado?
Ándale, Guapango el caballito. Y viene un saludo más de parte de Pelucas Gregorio. Un saludo desde acá de Austin, Texas. Les encargo el Guapango el caballo arribeño. Ahorita va a salir el caballo arribeño por ahí para los que se encuentran en Austin, Texas. Vámonos con esto que se llama el caballito. Muchas gracias, Pablo Ávila. Gracias por conectarte. Aquí andamos a la orden, Incendio temporal, el vaquero se mató, el vaquero se mató. Incendio temporal, incendio temporal, un vaquero se mató, un vaquero se mató. Incendio temporal, en la puerta del corral, toma la fuera de con, toma la fuera de con, y su rieta de la sal. Ay, no me
pasear. Pues hay que ver que se escuche fuerte el aplauso para todos los bailadores y bailadoras en esta tarde por aquí, bien prendidos ya con mucho ambiente, con mucho ánimo, mucha energía y mucha alegría el día de hoy por poder tener la oportunidad de estar reunidos una vez más. Seguimos saludando a todas las personas que nos ven por medio de la transmisión, un saludo hasta Monterrey, Nuevo León, por allá para las personas que nos ven desde la Sultana del Norte. Claro que sí, seguimos invitándolos a las 5 de la tarde, por ahí dará comienzo la rueda de prensa Hernández, saludos Sam. Conocer los pormenores de este festival que se tiene preparado ya próximamente. Nuevo León y hoy ganan los Tigres, dice. Por ahí andan las cartas a la venta. Gracias, Sam. China. Que gane el mejor, pesos. Como ustedes saben, yo les voy a los Tigres, así que ¿qué apuestan? ¿Qué apuestan? Soy lo que soy, solamente 30 pesos. ¿Cuántos del Guadalajara hay por aquí ahorita? No se crean, dice. Claro que sí, damos la bienvenida a las personas que por ahí anduvieron en Cerro Azul el día de ayer, don Celso, en compañía de algunos bailadores. Fueron a un evento, los invitaron a un evento por allá familia Flores, a una fiesta en Cerro Azul, Veracruz. Y mandamos saludos cordiales allá a los amigos de Veracruz, a la comunidad guapanguera también, que han estado por aquí en Gilitla con nosotros. Un saludo muy grande, un fuerte abrazo. Continuamos con más de los guapangos que van quedando por aquí. Flores pide saludos para el tío Primitivo, caballo ribeño. ¿Qué falta por ahí? Hace rato pidieron la leva. ¿Qué pide el amigo Adolfo Holguín? Ahí andan bailando, ellos son nacidos en el Chalagüite, pero ahora la leva también por acá para el señor Patricio. Y Tony está pidiendo el sombrerito. ¿Quiénes serán? Joaquín, por allá del Potero del Llano. Es Homero. Bueno, amigos, Y es el guapango, la leva, al estilo de Trío Miramar. La leva que yo tenía, de terciopelo por dentro, de terciopelo por dentro. La leva que yo tenía, de terciopelo por dentro, de terciopelo por dentro, la leva que yo traía. Esa leva no era mía, me la regaló un sargento, dejo de caballería desde quinto de 500. Pena
servía, porque todavía servía, me acuerdo de mi negrita. Baja, bajita, yo siempre me la ponía, una noche en la joyeta, se la vendió un policía. Se fija, la gente en todo se fija, como está el río, para estar cuando vivo, la gente en todo se fija. La mujer que ella es amiga, seguida engaña al marido, arrastrando la cobija, ensuciando el apellido. Paisajes abre los ojos y mira. Ay, que cambia por la vida, cuando yo beso la magia, cuando yo beso la magia, amiga, la Caterina. Pues ahí quedó Guapango La Levita complaciendo por aquí al público, a la familia guapanguera que está pidiendo pues, a sus guapangos favoritos. Por aquí también vamos a hacerles una invitación. Tenemos por acá unas personas que también traen una pequeña colecta. Mira, lamentablemente un paisano persiguiendo el sueño americano, falleció en la frontera. Fue encontrado sin vida después de unos días de no haber tenido por ahí contacto con él, un vecino de Huacatlán. Aquí vienen sus familiares haciendo una colecta para poder recuperar el cuerpo y traerlo desde los Estados Unidos hacia aquí hasta México. Por aquí nos presentan el permiso que traen de parte de su autoridad allá en la delegación de Huacatlán. Con lo que gusten por ahí apoyar. También traen una rifa para una plancha. Aquí traen la lista para rifar una plancha. También están rifando algunos otros artículos para los gastos fúnebres. Este boleto cuesta solamente 10 pesitos. Quien gusta anotarse, por aquí están las personas, familiares del vecino de Huacatlán, que respondía al nombre de Eliseo Vite, el amigo Eliseo Vite, en apoyo a él, a su familia. Quien gusta por apoyarnos por acá de este lado, están ubicadas sus familiares. Muchas gracias. Vamos a continuar por ahí con más música. Con más música por aquí a cargo del trío Miramar en este día, trío estelar del día de hoy, domingo número 699. Tenemos un saludo por aquí para Bernardino Melo, hasta Quebro, Texas. Él ve todas las transmisiones en vivo de parte de Braulio Melo, Tangopó. Ándale, seguramente lo está viendo Bernardino por allá en Quebro, Texas. También Sam nos dice Sam Hernández. Para una persona que estaba cumpliendo años ahí en la Unión Americana. Saludos a Rogelio. ¿Me acuerdan si todavía andan por aquí? Rogelio, el tío Hernández. ¿Quién es su hijo que está cumpliendo años ahí en la Unión Americana? Pues vamos a continuar con más música. Que Guapanguito viene porque ya se están anunciando, ya están reportando por ahí los Así tíos que van a es, echar Juan un José palomazo el día de hoy. Pérez, A ver si ojalá y se dé. Ignacio de Halcón en Vuelo, que por ahí lo vi entre el público, a ver si también se anima a echarse un Guapanguito al rato. Ojalá se dé ese nombramiento. A ver qué dice ratito. Mientras continuamos, amigos de Trío Miramar, sí. viene enseguida. Vamos a ir con el perdido. Adelante.
Me dicen el perdiguero, porque ando por aquí perdido, porque ando por aquí perdido. Me dicen el perdiguero. Al son del agua panguera y al son del agua panguera, hoy que me encuentro contento, hoy que me encuentro contento. Al son del agua panguera, al son del agua panguera, hoy que me encuentro contento. Aunque con poco talento, que me escuchen yo quisiera, y hay que vivir el momento como si el último fuera. Igual que de cabaña, en esta de cabaña, cuando yo comienzo, yo nunca guardo silencio, y esta no se engaña, y la que baila con Celso. Marcelo Trejo, muchas gracias. Gracias por tu colaboración, por tu apoyo, en verdad muchas gracias. Tenía rato que no me mandaban algo. Estamos para servirte, amigo. Marcelo Trejo, Dios se multiplique, muchas gracias. Un abrazo hasta donde te encuentres, Dios te bendiga. Digo lo que me conviene, digo lo que me conviene. Alegre me pasa el rato, alegre me pasa el rato. Digo lo que me conviene, digo lo que me conviene. Alegre me pasa el rato. Muchas gracias, Primo Loredo. Saludos desde San Marcos, Texas, para mi esposa Rosa, que está en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Los veo todos los domingos, muchas gracias, amigo. Aquí estamos a la orden, bienvenido siempre al canal de Yo Soy Coscatlán. Muchas gracias. Les quiero, solo ser primero. Contento miro a mi gallo, contento miro a mi tocayo, zapateando el perdiguero. Ay,
que sí, Rocío, desde Monterrey. Saludos, saludos, Rocío. Saludos para don Antonio, el pintor, de parte de su hijo, Jalín Hernández. Qué bonito se ve el cielo, azulilla borregado, azulilla borregado. Qué bonito se ve el cielo, qué bonito se ve el cielo, azulilla borregado, azulilla borregado. Qué bonito se ve el cielo, para formarte un letrero en medio de tu peinado, para que sepas que te quiero, como si me hubieras criado. Al decirlo soy sincero y al decirlo soy sincero, alegre paso los días. Sigo con mi porfía, ahí cantando con el mero, le canto a los policías y les brindo el perdiguero. Hombre, por nada, ando recorriendo toda la tarima a enfocar a todos los bailadores, a los que ya conocen, a los nuevos bailadores que por ahí me llenan el ojo. Todos bailan muy bien, pero hay unos que transmiten esa energía y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Ándale, pues ahí quedó complacidos por ahí con el guapango, el perdiguero, en este primer bloque de guapangos que vamos a completando. Ya está acercando las 2:30 de la tarde en la que vamos a dar comienzo por ahí. Si está preparado Don Loncho, parece que se reportó por acá de este lado Don Loncho y compañía para que se vaya acercando. Uno o dos guapanguitos más estaremos por ahí comenzando con los palomazos. También el amigo Don Chano parece que había pedido un espacio también, si nos está escuchando, si se va organizando con sus compañeros para que se vaya acercando por acá al escenario, ir abriendo por ahí el espacio de los palomazos para que más tríos vengan a participar el día de hoy, seguir engrandeciendo este programa este domingo de Guapango número 699. El próximo domingo tendremos por aquí un mini festejo de 700 domingos. Me acuerdo que por allá en aquellos años, mi señor padre, cada que se cumplían 100, 200 o 300 domingos hacía un bonito festival, pero esta vez lo vamos a reservar para el próximo domingo, que va a ser el 11 de junio, el cual estaremos dentro del marco de los festejos del gran aniversario de los 15 años de los domingos de Guapango, por el cual ya estaremos dando a conocer la cartelera. Saludos, Juan González, ¿desde dónde nos saludas, amigo? Todos los pormenores de este gran festival que se tiene Matamoros, ya preparado, Texas, y como lo vieron en la publicación hoy yo nada más de la te página digo, oficial del municipio, Matamoros, Tamaulipas. Yo le pregunto a ustedes, Saludos a todos los bailadores, Elia González. Poner una marca de 48 horas bailando guapangos en la plaza principal de Gilitla. Estamos listos, así que nos vamos a arribar por ahí. Ese evento histórico van a ser parte de un evento, del único evento que se ha registrado en toda la región huasteca, y ojalá que podamos lograrlo, ojalá que podamos quedar en la historia del pueblo y en la historia de los domingos de Guapango para cuando se cumplan más adelante otros festejos. Pues acuerden que en los 15 años se estableció esa marca y se estableció este récord. Así que vamos a continuar mientras con más música. Vamos siguiéndonos preparando el sombrerito que por acá pidió Tony, a ver si se le puede complacer más adelante. El sombrerito, ¿cuál otra teníamos por ahí pendiente? El huerfanito por allá para Alejandro Márquez. La presumida ribeña también había pedido de hace rato ya el amigo Dautor. Bien, ¿cómo ve, don Víctor? ¿Cómo ve, don Fidel? Hoy don Fidel, que aquí a pesar de que se nos resfrió por ahí en estos días, aquí está entregándose en cuerpo y alma a su público, a su gente y a la familia guapanguera. Así que continuamos. La presumida ribeña, claro que sí. Rivera Rangel, Aurelio, Catarino Loredo Rangel. ¿De dónde es? Venga, muy bien.
ándale, pues ahí quedó por ahí complaciendo a su público, el trío Miramar. Se me hace que ya vamos a ver si ya está por ahí listo. Don Loncho y compañía, antes de que por ahí venga al escenario, por aquí nos encargaron que saludáramos a Marta y a Lorena, que se encuentran arriba del kiosco. De parte de Tiburcio, sí es cierto que está Marta y Lorena por acá. Venimos a dejarle un saludo en persona y a ver qué tal se ve desde acá arriba. Saludos desde acá arriba del kiosco a todos los bailadores. Acá se ve bien bonito cómo bailan, sigan echando bastantes ganas. Ándale, por ahí también están ofreciendo todavía las cartas para la rifa de una botella de Azteca de Oro del grupo de teatro Soy lo que soy. Quien guste por ahí participar, solamente 30 pesitos. Y también tenemos un saludo por aquí. Ángel Cruz, Queremos saludos enviar un hasta la saludo, Ciudad de un abrazo, México, amigo. un Saludos pequeño cordiales, muchas homenaje gracias al señor por estar aquí. Aniceto Flores, que era originario de este pueblo. Juan porque vivió González, fuera mucho hasta tiempo, McAllen, por aquí se encuentra Texas, su nos está familia, viendo. recordando lo que cada mes Benigno de Bravo, mayo dice, buena filmación, saludos con él desde Ecatepec, al domingo de Estado de Guapangos por aquí México. y a pasear a su Claudia pueblo natal. García Así dice, que un saludo aquí y un abrazo andamos, hasta el baile, cielo para el baile, señor gracias por Aniceto compartir, Flores, saludos que le desde gustaba el Tijuana, guapango de la muerte, hasta a ver si Tijuana, puede salir por aquí a la enseguida, familia si Bravo, no, dice ahí lo Benigno vamos Bravo, dejando pendiente. María Por favor, Rosa terminando Carrillo su primera González. participación, amigos, Buenas del Trío tardes, Miramar. Tare, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Para que ya se vaya El preparando, rico don Loncho. clima, Parece aquí que por ahí estaba está como listo. que la lloviznita hace ratito, pero Ándele, caballo está el ribeño, que bochorno por ahí nada nos más, pidieron el por puro medio de la bochornito. transmisión. Acuérdense que también por ahí parece que está el canal Querreque News, que también siempre nos Marcelo hace favor por ahí Trejo, de ¿qué crees? Sí, compartir quién a sabe todos los que sea por medio de las redes la luz siguen del sol o no estas sé. De ese tardes rato me estaban Guapangos diciendo aquí en también. Gilita, por ahí Ya para le que limpié comparta con limpié sus el amigos lente, y pero familiares. Vámonos con el caballo ribeño. o sea, sepa si sea de contraluz, déjale paso el dedo ahí. Saludos para la señora Juana Holguín y Arturo Méndez, que vienen desde Ciudad Valles. Claro que sí, está su saludo. Vámonos con el caballo ribeño. Ahí mil disculpas que pasé por ahí el trapito en el lente. Señores, ¿qué sol es este? Este que estamos tocando es el caballo ribeño, que es un bonito guapango. Señores, ¿qué sol es este? El que vamos a tocar es el caballo ribeño, que toca el trío Miramar, corriendo, corriendo, medio tropezón, para ti de barrio, corriendo versón, corriendo, corriendo, medio tropezón, para ti de barrio, corriendo versón. Señores, ¿qué sol es este? Este que estamos tocando es el caballo ribeño, que es un bonito guapango. Señores, ¿qué sol es este? El que tocamos ahorita es el caballo ribeño, que se baila aquí en Gilita, corriendo, corriendo, medio tropezón, para que de palo, corriendo versón, corriendo, corriendo, medio tropezón, para que de palo, corriendo versón.
hay que de esta manera por aquí vamos a dar oportunidad. Ya está por aquí Don Loncho listo, ya están sus compañeros también para echarse un palomazo, que se vayan a un merecido descanso por aquí. Los amigos del trío Miramar, que ya estuvieron desquitando ya todo este rato, tocando su estilo navideño y zapateando por aquí toda la gente que está por aquí disfrutando de este domingo que se encuentra presente en este domingo de Huapango número 699. Ya a unos cuantos días de cumplir 700 domingos, pero estamos también a unos cuantos días de ya estar dentro del festejo, dentro de los marcos quedaron ganas todavía. de los 15 años de los domingos de Huapango aquí en Quilín, por lo cual ya tenemos todo listo. Hace ratito les daremos a conocer por medio de la rueda de prensa, por ahí acompañado de las autoridades del municipio, que se tiene preparado para este gran festival. Ya vi porque Ándale, se ve queremos medio enviar un saludo opaco mientras acá instalan por aquí la los transmisión. compañeros. Apenas me voy dando cuenta que tiene una... Queremos enviar un saludo hasta Monterrey para María Asunción de parte de Ramoncito por acá, que anda bailando aquí en la tarima bien Una prendido. estrellada También la queremos cámara. enviar un saludo que por aquí Se me alcanza. hicieron llegar. Se Dice, alcanza estamos viendo a la ver. transmisión. ¿Me puedes mandar un saludo? Claro que Se sí. dañó Para tantito los la de cámara. Greensboro, Se me cayó Greensboro, ayer, Texas. ya Y me un saludo acordé, para se me ustedes y la cayó maestra ayer. Juanita, maestra Juanita y su Ni modo, esposo. Les tengo buen mandamos un saludo pretexto desde para la Unión comprarme Americana. otro celular. Estamos viendo y pídale a Andrea la Rosita Ribeña. Ya salió la Rosita Ribeña hace rato para ver si más adelante se vuelve a complacer. Saludos a la familia Moreno Ramírez de Tultitlán, Estado de México. Manuel Ándale, por Rocío. aquí también para la raza de los Desde otates que se encuentran por aquí Querétaro. presente en el rancho de Otates, Landa de Matamoros, Querétaro. Ahí está el saludazo. También hace rato por ahí me habían pedido el Huapango el hidalguense. Se me había pasado por acá de este lado para las personas que nos acompañan desde Tula Hidalgo. Ahí está el saludazo. Vamos a ver si ya estamos preparados por aquí para comenzar con la participación de Don Loncho. Por aquí acompañado de Leno y acá el amigo en la guitarra, el amigo Lorenzo. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a enviar por aquí, mientras un saludo más. Caballo Ribeño está pidiendo por ahí Marisol Pérez. Me complace con la del Pisquiquil, dice por aquí. A ver, ahorita vemos cuál es esa, como que no me acuerdo cuál es, ahorita preguntamos. Saludos para Sandra Hernández y para la maestra Teresa Anaís Díaz Cruz de Tamaulipas, de parte de Bella Gaspar. Saludos de parte de Ignacio Hernández. Saludos desde Valle de Bravo, de parte de Gregorio Rivera. Ándale, van quedando algunos de los saludos de todas las personas que se encuentran por ahí siguiendo la transmisión. Vámonos con el primer Huapango, por aquí de los amigos que están participando el día de hoy. ¿Cuál va a ser, Don Lucho? La Rosita, Rosita Ribeña, ándale.
checar qué está pasando con la transmisión. Trato de corregirlo y ahorita regreso. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme a esta transmisión. Vale, si lo arreglo, regreso. Si no, nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Muchas gracias por todo el apoyo. Que tengan excelente domingo. Muchas gracias.